días a todas y todos. Muy encantado de estar en esta Universidad Anáhuac y compartir esta mesa, estos encuentros por la transparencia que estamos desarrollando en diversas instituciones académicas y en donde estamos pretendiendo difundir la cultura de la transparencia, la cultura de la protección de los datos personales y difundir contenidos relativos a la materia. El día de hoy tenemos este encuentro en la Universidad Anáhuac y en donde vamos a tener la oportunidad de conocer la opinión de especialistas, tanto especialistas académicos como servidores públicos. Entre ellos tengo el gusto de contar en este presidium con el comisionado presidente del INAI, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, que en un momento más platicaré un poquito de su trayectoria cuando le demos el uso de la palabra, pero damos la bienvenida al doctor Acuña. Contamos también con la presencia de la doctora Heréndira Salgado Ledesma, quien es académica querida de esta Universidad de Anáhuac. El doctor Carlos Cabrera Beck, también académico de la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y se suma a esta mesa el comisionado presidente del INFO, mi amigo, el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Agradecer también a los académicos que se encuentran presentes, al maestro Nicéforo Guerrero, muchísimas gracias por su presencia, a la maestra Andrea del Castillo, al doctor Santiago Botero, a la doctora Carolina de León, al doctor José Antonio Núñez, al doctor Luis Fernando Ávila, al magistrado Miguel Ángel Arteaga, muchísimas gracias al doctor Javier Espinosa de los Monteros y a la doctora Doraya Rueda. Muchísimas gracias, porque gracias a los académicos es que se logra fortalecer la presencia de la universidad y que logramos precisamente difundir los contenidos de la cultura de la transparencia, y principalmente agradecerles a ustedes que son el alma de la Universidad de Anáhuac, a los estudiantes de la universidad, que gracias a ustedes podemos realizar estos ejercicios y nos ayudan mucho a difundir los contenidos. Entonces, en esta mesa denominada Ética y Transparencia por la Ciudadanía, a continuación voy a dar el uso de la palabra a cada uno de los que van a ser nuestros ponentes para un breve mensaje de bienvenida. Les platico un poco la dinámica, serán 5 minutos para un mensaje de bienvenida y en adelante ya daremos uso de la palabra para que en 15 minutos nos ayuden a desarrollar el tema. Cedo el uso de la palabra únicamente para palabras de bienvenida a la doctora Heréndira Salgado Ledesma. Doctora. Muy buenos días otra vez a todos ustedes, a todas y a todos, para estar en sintonía con la modernidad. Es para mí un gusto ser la primera en hablar en este evento, porque lo hago en nombre de todos mis compañeros maestros, en nombre del director de la Facultad de Derecho, que insiste en que tenemos que estar vinculados con la sociedad e incorporados en la discusión de temas que son de la actualidad. Este tema lo va a seguir siendo, y con mayor razón bajo los auspicios del 4T. No concebimos nosotros hoy un Estado democrático de derecho sin estas instituciones. No lo concebimos. Tenemos que tener asegurada la posibilidad de acceso con calidad a la información pública y eventualmente incluso otro tipo de información que, si bien de naturaleza, de origen no es pública, de algunos particulares, por las actividades que desarrollan, también tenemos derecho al acceso a la misma. Ustedes seguramente saben que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que los celulares de los servidores públicos, aun y cuando sean pagados con sus recursos, la información que se genere en estos aparatos tiene que tener mayor publicidad, porque nos sirve a nosotros eventualmente saber qué es lo que están haciendo para poder, el otro punto de vista tan importante, poder exigir cumplimiento y responsabilidad. Es para mí, de nuevo, un honor tener a distinguidos invitados que nos acompañan. Yo estoy segura que lo que nos vengan a exponer aquí será de mucho interés para todos ustedes. Celebro que esta universidad se acerque a las instituciones públicas
que nos acerque temas de relevancia y desde ya manifiesto yo mi solidaridad en estos momentos en que varias instituciones constitucionales autónomas están siendo de alguna forma impactadas, agredidas o incluso desaparecidas. Creo yo que las actividades técnicas tienen que estar ubicadas con un rango de espacio de autonomía para poder seguir consolidando lo que hemos ganado hasta ahora, y creo que nos ha costado mucho trabajo a muchos. Nosotros, muchos hemos participado y seguramente ustedes como jóvenes abogados lo harán también desde su espacio, que es a lo que en su momento me referiré. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y a mis compañeros de presidium, les aprecio de corazón, a mis dos compañeros, mis compañeros de la universidad, al presentador y a todos los maestros. Incorporo el maestro Miguel Ángel Arteaga y a la maestra Doraya Rueda. Le aprecio mucho el que se haya preocupado por motivar este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora. A continuación cedo el uso de la palabra para un mensaje de bienvenida al doctor Carlos Cabrera Beck. Bueno, creo que yo iba a hablar de la ciudadanía, de los derechos de la ciudadanía. No sé si corresponde al orden de la mesa o si quieren que yo empiece. Ok. Ok, bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a nuestros muy distinguidos invitados. Creo que nos honra a la universidad el contar con su presencia y con su experiencia. Sabemos la importancia que tienen los órganos constitucionales autónomos que reflejan una etapa de nuestra vida constitucional que quizás ya es una opinión personal muy modesta, está empezando a rebasar lo que tradicionalmente conocíamos como la división de poderes tradicional. Entonces, el contar con ellos, el contar con su experiencia, el contar con la información que a ellos llega, que es sumamente importante en una época en que, como todos sabemos, la información se vuelve una variable, ¿por qué no decirlo?, de la autoridad y del ejercicio del poder. Es sumamente importante. Entonces, muy, muy bienvenidos. Estaremos muy atentos a sus grandes aportaciones y a ustedes, compañeros estudiantes, pues los felicito mucho por participar en estos eventos que la facultad pone a su disposición de primera mano. Es decir, ustedes pueden conocer quiénes son las autoridades respectivas en las diferentes áreas. Entonces, a todos, muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación cedo el uso de la palabra al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente, para bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos. Ya casi tardes, para nosotros es un verdadero honor estar en esta casa de estudios tan importante para México. Por supuesto, a la invitación que nos ha hecho las autoridades de esta casa de estudios, por supuesto a la doctora Salgado Ledesma, al doctor Carlos Cabrera Beck, a mi amigo Aristide Rodrigo Herrero, comisionado del Info Ciudad de México, y por supuesto a nuestro amigo y aliado en este trabajo tan importante para la República Mexicana, que es el doctor Acuña. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente debatiremos temas de mucho interés para nosotros hoy en día en una transición que tiende a consolidar una democracia mexicana vía las grandes reformas en materia constitucional que privilegian el acceso a la información pública, la protección de los datos personales, la rendición de cuentas y por supuesto el combate a la corrupción. Que estemos aquí frente a ustedes significa consolidar una serie de compromisos que hicimos muchos de nosotros cuando nos postulamos para ser comisionados de órganos constitucionalmente autónomos. Y era que debemos tener de manera permanente una vinculación intensa con la sociedad, y con la sociedad en sus diferentes dimensiones, con la academia, con los periodistas, con los especialistas,
con los alumnos, con sociedad civil organizada, con gente experta también en la materia que nos permita, por supuesto, fortalecer a nuestras instituciones y a la materia de la cual debemos tutelar. Entonces, agradezco mucho esta iniciativa al comisionado Rodrigo Aristides Guerrero García, por supuesto a su equipo de trabajo de vinculación en el Instituto de Transparencia, y me honra mucho estar con quienes hoy tendremos una charla que será muy relevante para esta institución, para la capital del país, para el Estado de México y por supuesto para la República. Muchas gracias. Y a continuación, para un mensaje de bienvenida y para la inauguración formal de este encuentro por la transparencia, cedo el uso de la palabra al doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Muchísimas gracias. Si no tiene inconveniente, nos ponemos de pie para dejar como mensaje. Primero, agradecer enormemente a las autoridades universitarias de esta, la sede mayor de la Universidad Anáhuac. Cuando yo, profesor, durante 10 años estupendos de la Universidad Anáhuac, México Sur, que lo fui, veíamos acá a la sede mayor como esa, la Universidad Anáhuac, la grande, o la mayor. Hoy, afortunadamente, ese dilema ha desaparecido porque la universidad se ha unificado en todos los sentidos y ya no hay esa imposible comparación en términos de tamaño y dimensión, pero sí había desde luego algún tipo de válido, muy legítimo, pues acicate comparativo en algunos sentidos. Naturalmente venimos y yo al ingresar a este plantel, y yo creo que Tulio también, y Rodrigo, nos despojamos del vestuario de funcionarios porque somos profesores de universidad. Y tenemos hoy en conjunto una mesa de profesores de universidad, que es además, saben ustedes, lo más importante que hemos elegido, porque se aspira o se busca el doctorado solo por una razón, porque queremos dedicar la vida hasta el último momento a la docencia y a la investigación. Que estemos alquilados por un periodo más o menos grande, según sea el caso, más como se avecinan los acontecimientos, es una cuestión de circunstancias y de ciclos. Pero realmente quien busca ser profesor de por vida, elige el camino de la docencia y la investigación. Así es que me siento venturoso de encontrarme esta mañana con mi querido amigo, el comisionado del Info Ciudad de México, Julio Sarbonilla, y con su compañero comisionado Rodrigo Aristides, que además han sido impulsores de este encuentro, en este estupendo sitio, ya lo dije por qué, y estar aquí con la doctora Heréndira Salgado y con Carlos Germán Cabrera para contemporizar con ustedes por el ratito que sea posible, y su atención absolutamente necesaria y determinante para poder pues hacer algunas referencias de contexto al momento que vive la realidad jurídico-política mexicana en cuanto a este pivote de la democracia, la máxima publicidad, la máxima información. Así es que yo regreso el micrófono solamente diciéndoles a ustedes que por la gratitud enorme que me distinguen, siendo las 11:57 de este día, si no me equivoco, 5 de noviembre, 5 de noviembre, lo hago adrede para generar este es cuando vuelve la atención de los distraídos, que ya estaban haciendo como emparvada, vuelo para otros sitios. Cuando es el 5 de noviembre y en el histórico y referencial campus de la Universidad Anáhuac, pinche y mono malo, declaramos todos inaugurados los trabajos de este seminario. Enhorabuena. Bien, gracias por la inauguración. Acuña Llamas y además académico de Anáhuac. Y a continuación explico un poco la dinámica que se va a llevar a cabo en la mesa. Está haciendo... Vamos a ceder el uso de la palabra a cada uno de los ponentes. Vamos a otorgar el uso no más de 15 minutos para una
primera intervención, que en esta primera intervención puedan presentar su ponencia y después de esta primera ponencia tengan la posibilidad de una réplica de 3 a 5 minutos máximo. Entonces, para no consumir más el tiempo de los ponentes, voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Heréndira Salgado Ledesma, quien es coordinadora académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México, es docente e investigadora en esta universidad y actualmente es titular de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional. Sin más, por el momento cedo el uso de la palabra, doctora. Creo que es un tema prioritario en este momento. Voy a hablar yo sobre una breve nota sobre la cultura de la legalidad y cuál es la importancia de la legalidad del día de hoy. Sin embargo, me voy a remontar un poco para hacer un comparativo a la antigua Grecia. Casi todos nosotros hemos oído, y creo que todos los jóvenes la conocen, hablar de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Creo que todos lo sabemos y eventualmente nos la han aplicado. Sin embargo, hay una ley que a mí me gusta por mucho de la antigua Grecia, la ley de Solón. La ley del Solón tiene para mí un valor y más el día de hoy. Esta ley castigaba a aquellos miembros de la comunidad que no se involucraban en los problemas de esta. Es decir, si había un conflicto social y alguien se mantenía sin intervención, expectante, al concluir el conflicto, sus bienes eran retenidos, rematados y para pagar lo que se hubiera generado de disturbio. Y esto es muy fácil entenderlo. Si somos 3 y 2 discuten y se agreden, uno de un lado o de otro puede hacer la diferencia. Cuando somos muchos podemos hacer realmente una diferencia. Estamos obligados a participar, jóvenes, compañeros, estamos todos obligados a participar en nuestra comunidad. Por eso aquí se va a hablar también de la ciudadanía. Es muy, muy importante, es una de nuestras obligaciones constitucionales. Y sin más, voy a apoyarme en algunas notas muy breves, insisto, no son más que 4 cuartillas, Arial 16 a doble espacio. Tiene sus ventajas tener más de 35 años de antigüedad. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de prevenir modernas tiranías hizo necesario incorporar crecientes mecanismos democráticos para evitar que episodios oscuros de la historia volvieran a repetirse. Así, el Estado moderno incorporó al sistema representativo esquemas de descentralización del poder y mecanismos de protección que impiden que quien lo ostente abuse del mismo. México no es la excepción. La Constitución contiene principios fundamentales, la estructura y la organización del Estado, fija los límites al poder y contiene los valores jurídicos y aspiracionales que deben promoverse. Destaco los que para mí son relevantes: identidad, espíritu crítico, destino común, responsabilidad social. De eso, creo yo, saben mucho los alumnos de esta universidad y por supuesto los docentes. El día de hoy disfrutamos de libertades que no pueden limitarse por las autoridades
y éstas deben actuar dentro del marco que determina la ley y cumplir con el ámbito estricto de sus atribuciones, lo que es el denominado principio de legalidad, para llevar a cabo el logro de los objetivos del Estado, el fin último de la actividad del poder público, concretar el beneficio colectivo. Dicho principio responde al antagonismo entre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes, y hace la diferencia entre súbditos frente al arbitrio del gobernante y ciudadanos dotados de derechos frente a la autoridad. La vigencia de un sistema normativo producto del consenso y la adecuación estricta de la conducta de la autoridad a la ley implica dar a la persona la seguridad de que sus bienes y derechos no serán objetos de ataques ilegítimos, y la seguridad de que si llegare a ocurrir, goza de protección y en su caso tiene derecho a una reparación. La seguridad jurídica que el Estado está obligado a garantizarnos. El derecho nos provee de esta certeza. La cultura de la legalidad es, pues, el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población crea en el Estado de Derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. Sin embargo, en el día con día leemos, escuchamos y en ocasiones sufrimos actuaciones irregulares de las autoridades, de aquellas que deben estar a nuestro servicio. Estas suelen abusar de su poder, de la fuerza que se traduce en la posibilidad de decidir por terceros, de sustituir su voluntad, de ordenar y esperar la obediencia en relación con cuestiones fundamentales. También en ocasiones debemos defendernos de otros gobernados que desde posiciones de privilegio político o económico exhiben capacidad erosiva y destructura de las libertades. Y es que, aunque nos duela decirlo, ha ido disminuyendo el compromiso y las obligaciones que los miembros de la sociedad como individuos o como grupo debemos asumir ante nosotros mismos y ante la comunidad en su conjunto. La ley se viola con mayor facilidad y frecuencia. El marco normativo se desobedece, la norma no alcanza su eficacia. Estimamos que las reglas son para los otros. Así no podemos construir una sociedad igualitaria. La falta de la cultura de la legalidad es un problema de socialización jurídica, de insuficiente divulgación de valores o de que los mismos son abstractos o complejos. Para solventar esta necesidad resulta determinante la participación de todos, pues todos tenemos la responsabilidad de apoyar en la construcción de una sociedad más justa. Los que escogimos la profesión de abogados con mayor razón, debemos ser los primeros en exigir los derechos y en observar puntualmente nuestras obligaciones. La aspiración de esta justicia es lo que le da sentido al derecho, que reconoce a toda persona el valor intrínseco que posee como un ser humano único. Los invito a reflexionar sobre el papel que les corresponde a todos ustedes asumir en este momento para mejorar el estado de cosas. Como abogados en formación y pronto como profesionales egresados de esta universidad, que se esfuercen en brindarles una educación de excelencia sin descuidar la formación en valores, jóvenes, particularmente los jóvenes, que el sello Anáhuac que respalda su formación no se convierta solo en un eslogan publicitario. Tenemos todos que trabajar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Heréndira, por este mensaje, bueno, esta intervención tan importante y tan contundente, en donde primero realiza un recorrido histórico y nos señala la importancia de la participación, un elemento indispensable y sobre todo como jóvenes es importante tener una participación activa en pro de la comunidad y en representación de la universidad, elemento con el que cierra
la doctora Heréndira. A continuación voy a ceder el uso de la palabra al doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Lo presento de manera breve. Actualmente es comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, catedrático de esta universidad, catedrático de la Universidad Anáhuac y también catedrático del posgrado en la especialidad de Derecho a la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo es columnista en diferentes medios de comunicación y no extiendo más la presentación y le cedo el uso de la palabra al doctor Acuña Llamas y presidente del INAI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Agradezco una vez más y digo, porque se encuentran aquí mis pares locales, en este caso los comisionados de la Ciudad de México. El Sistema Nacional de Transparencia se integra por 33 instituciones del mismo porte. La Federal Nacional, que tiene esa categoría, y las que están creadas para el ámbito territorial específico de la entidad federativa, la Ciudad de México como tal. Pero además, en el caso de la Ciudad de México, compartimos con el INPO Ciudad de México la sede territorial, porque ellos nos dan alojamiento en términos de, vamos a decir, de autoridad básica territorial. Entonces, el INAI y el INPO Ciudad de México se encuentran y se reencuentran a menudo, porque tienen que hacerlo, y no solo por una razón de coexistencia, sino por una razón de convivencia forzosa, pero amistosísima, que es muchísimo mejor. Una vez más, quisiera yo irrumpir agradeciendo la gentileza de Heréndira, que ha cedido minutos para que unos cuantos los aproveche yo y otros Julio, y establezcamos aquí un intercambio fructífero. Primero, decirles que una cosa es la calidad de la información, y otra cosa es la calidad del acceso a esa información. O sea que las cosas por sí solas no están. La información per se puede estar y no estar completa, o no ser verídica, y por tanto no tener la calidad que merece. Y sobre todo cuando hablamos de la información pública, me refiero a la información que precisamente requiere cualquiera, incluso, se los digo, hasta el anonimato, en el caso del derecho de acceso a la información, puede ser el que exija información de calidad. Winnie Pooh y Mickey Mouse y Superman han conseguido información importantísima por el ejercicio del derecho de acceso a la información. Albures incluso, que es lo más penoso, ¿sí? El nombre de un albur ha pedido información y la ha conseguido. Claro, cuando es ofensiva y grosera con los servidores públicos, hubo un periodo en el cual, y se sigue haciendo, hay la ponderación. De alguna manera inspirados en el derecho de petición, que constitucionalmente, y la maestra aquí no nos dejará mentir, ha sido una figura que ha venido languideciendo y que se ha venido convirtiendo en un ornato del sistema jurídico-político mexicano, porque la verdad, la petición estuvo inspirada en una especie de dádiva que con súplica y con enorme respeto, casi temor, además un temor fundado, enderezaba a cualquier ciudadano en genuflexión, no, en tortícolis, mirando al Estado inmensamente lejano y suplicándole menesteroso o mendicante la información que aquel podría o no obsequiarle, así como se oye de los amparos o de las órdenes de aprehensión, obsequiarle. O sea, solo si se hiciera de manera respetuosísima, pero además con una interpretación que la Corte luego, en uno de sus vaivenes de lucidez, vino a aclarar que tendría que ser hasta por un año el tiempo en el cual la administración pública podría, vamos a decir, dispensarse la oportunidad de concederlo. Incluso se llegó a asegurar que el silencio administrativo, que era la regla, era una manifestación absolutamente veraz, era la columna del diálogo entre el ciudadano y el Estado. Si el ciudadano se comunicaba al Estado y sus instituciones o agencias y les pedía menesterosamente, suplicando, dame esta información, la necesito, la requiero, podría contestarle con un silencio denso, y con ello tendría que entender que no había lugar a pedir más. Entonces, pues, estas instituciones vinieron a gravitar en el ambiente democrático. Después de 25, 30 años de permanente transición a la democracia, lo que se llamó,
Liberalización política. ¿Qué quiere decir esto? Que se fueron ajustando una serie de cortapisas que había entre el ciudadano y el Estado. Sí, un ciudadano que tenía una condición muy, muy inferior a la que ahora tenemos todos. Recuerdo con cariño a Terán Ongay, Armando, sentado en el pupitre, como en el pasado tantas veces lo tuve ahí frente de mí como alumno y ahora exalumno que participa y trabaja en el Info Ciudad de México. Y de alguna manera, perdonen ustedes los jóvenes de aquí, no me resisto la condición de profesor. Pero miren, por ejemplo, esto de la calidad informativa y esto del acceso. A ver, les voy a poner un ejemplo. Los que traen la prenda de la cachucha colocada y necesariamente bajo un techo que no hay el sol que la reclama, o cuando menos la permita para los efectos que está creada, pues bueno, nos obliga de alguna manera respetuosa. Quítensela, ¿qué sentido tiene que la traen? Oigan, antes en el pasado, cuando menos por sentido de lo común, hasta los mayores, muy mayores que portaban sombrero, pasaban por la iglesia y en un gesto de mucho respeto a quienes creían en ellos, aún incluso los incrédulos, y eso es un gesto hermoso, ¿eh? Se quitaban el sombrero en respeto a la fe ajena, aunque ellos la tuvieran o no. Lo pongo aquí para darles el ejemplo, perdón que me valgo de la... Ya ni modo, ya les caí menos bien, pero bueno, no importa. A ver, jóvenes, fíjense ustedes el punto. Puedo pedirle con respeto al joven que se quite la cachucha, pero no puedo conocer su pensamiento. Eso es a lo que voy. Entonces, la calidad de la información en este caso es, pues, queremos ver que todos tengan cabeza. Lógicamente, la prenda impide constatarlo de manera categórica y absoluta. Todos tienen cabeza, desde luego pueden algunos tener más o menos cabellera, que este es un problema. Y sobre todo con mi edad se viene manifestando. Ustedes todavía están en la más hermosa edad y normalmente casi todos, salvo que algunos tengan, dicen la compensación de ser de poco pelo, pero de muchísimas otras cualidades. Bueno, quise poner este juego, perdonen ustedes, pero es inevitable como profesor, para los efectos de invitarlos también a traerlos, porque ya estaban algunos por veredas perdiéndose de la idea que queríamos resumir. Ya dijo la maestra y lo dijo con categoría. El Estado democrático no puede ser una ficción. Es decir, el Estado es la máxima invención humana. Más de 2000 años de pensar y repensar la idea de una fórmula donde se podría convivir pacíficamente, en presunción, ustedes son de derecho juris tantum, aunque algunos ya por eso de pedir que se hable ciudadanamente, nos piden que también olvidemos términos básicos de una profesión. Presunción juris tantum, que es una presunción que admite prueba en contrario. Bueno, presumiblemente vivimos en Estado porque tenemos la expectativa de vivir cobijados por el techo de un gobierno que nos cuida y prevé y provee condiciones básicas aseguradas. En Suecia asesinaron a los ministros, a varios ministros, que quiere decir que aún en Suecia, que es la máxima representación del más alto estándar de condición y calidad de vida, hay o puede haber irrupciones violentas que hagan excepción a la regla de lo máximo. Pero bueno, regresando al terruño y a la condición actual, el Estado es la máxima invención humana. Pero el Estado se manifiesta precisamente en la calidad de vida. ¿Qué son el conjunto de los derechos fundamentales o derechos ciudadanos o derechos humanos? Como ya lo anticipaba el maestro Carlos Cabrera, son simple y sencillamente estándares de calidad de vida. Los derechos humanos se traducen en una calidad de vida presumible y constatable, demostrable, no predicable, demostrable. Y eso es lo que nos diferencia de estados en donde todavía existen patronazgos de condición despótica o estados de poca calidad existencial, de poca calidad de convivencia. México se debate, a pesar de 40 años largos de un proceso de transición a la democracia, a optar por una consolidación democrática que sea efectiva, que nos permita entender que estas instituciones no son ornamentales, que nacieron ¿para qué? Para garantizar derechos fundamentales diversos. Gracias al derecho de acceso a la información, la sociedad puede ejercer otros derechos, por eso se le llama derecho llave, y con ello constatar que el derecho está para algo, que sirve de verdad, y que no solo es un artificio inútil
que paga una burocracia, sinforosa, holgazana y por desgracia además corrupta, como se nos ha endilgado o tildado por desde luego muy malos ejemplos que ha habido siempre y siempre habrá malos servidores públicos, sin duda, es la historia de la humanidad, pero claro está, hay controles y la administración pública tiene que ser rectilínea. ¿Qué quiere decir eso? Comportarse con rectitud, pero claro, sujeta a controles diversos. Estas instituciones no son caprichos de la derecha ni son creaciones neoliberales. Estas instituciones nacieron solo ¿para qué? Para asegurar piso firme y seguridad de todos. La oposición que hoy hace gobierno reclamó y exigió, quejándose y doliéndose de engaño administrativo, de embuste gubernamental, que hubiera instituciones de transparencia para que hubiera camino iluminado para todos, para los que eran parte del partido dominante durante el tiempo que lo fuera, para los que fueron parte del partido gobernante ya con más alternativa y alternancia, y para los que ahora son parte también de la oposición, que por las razones que la sociedad dispuso, tienen una nueva geografía en la representación pública, sobre todo del Congreso de la Unión y de los congresos de los estados. Bueno, regreso al punto. El principio de legalidad del que habló la maestra, con toda claridad, la doctora, es indiscutiblemente el punto de partida de estas instituciones. El principio de legalidad quiere decir que nos ciñamos, funcionarios y ciudadanos, al camino que la ley establece. Desde luego hay buena ley y hay mala ley, y cuando hay mala ley hay que purgarla, y hay que expulsarla del ordenamiento jurídico por la vía que está prevista a través de la Constitución, y esto lo digo, sí, por el caso de Baja California, punto. Pero, lo digo también, con todo respeto, desde luego a las ideas y a quienes tengan cualquier otra interpretación, el principio de legalidad solo tropieza con otro principio, que es más bien el que no lo deja hacer o no lo deja florecer, el principio de oportunidad. El principio de oportunidad es el principio del déspota, el principio del político que dice, mátenlos después virigüen, como lo decía Villa, o el que dice, a mí no me importa el cómo, a mí me lo traes bien muerto. A mí no me importa el cómo, pero lo resuelves. Si es necesario, gastando y derrochando el erario, o si es necesario, haciendo lo que sea necesario. Oiga, pero es que la ley de la gravedad para llevar la bolsa, la derogamos, dijo el banco. La derogamos, no importa. O sea, es decir, estoy hablando de ese tipo de ingenioso principio de oportunidad. Pero del principio de oportunidad pasamos a otro gran problema, que en las universidades y en las facultades de Derecho necesitamos que los jóvenes tengan bien claro. La discrecionalidad ha sido y será siempre la vía por la que se desparrama el principio de legalidad. Por eso en las democracias avanzadas la discrecionalidad es reglada. De aquí a acá puedes decidir acá técnicamente, desde luego con ponderación y con lo que se llama motivación y justificación, que es el acto de justificación preciso y exacto que merece la medida. Si fuese si no hubiese discrecionalidad contemplada en ley, pues simplemente nos gobernaría una computadora que ya estaría diciendo qué tipo de solución habría para cada caso y no admitiría otra, a rajatabla. Por eso existe el sentido del principio y los criterios informativos. Y de nada sirve información, lo digo, si no es información de calidad. Nos ahogamos entre la información. Todo es información molecular, física, psíquica, humana, del ambiente molecular, la que ustedes quieran. Pero el asunto es que la información pública merece estar accesible y disponible. No basta que me digas, ahí está, pues sí, pero no lo encuentro. No lo encuentro, pues ya, si no lo encuentro ya no estás en la condición de tener un acceso de calidad a la información. Hoy por hoy, y de estos 15 años de vida de lo que fue el IFAI y luego ahora el INAI, que es un órgano constitucional autónomo, el IFAI solo era para el Ejecutivo Federal, sus 250 instituciones, que son las más grandes de las administraciones públicas, la Pemex o el IMSS o la SEP, por poner 3 ejemplos. Sí, nada más que hay un conjunto de administraciones públicas. La Administración Pública Judicial, que tiene casi 500, una galaxia de instituciones judiciales, juzgados de distrito, colegiados y la mismísima Corte. Y así en los estados. El INAI abastece, sirve, acompaña y también regula, inspecciona y regaña, vamos a decirlo así, con sus resoluciones que son aplicables y que no admiten debate ni combate
por parte de las propias autoridades, salvo el amparo que siempre, y lo dijera el maestro Bourgois con sus recordadas explicaciones, era prácticamente una promesa maravillosa y mágica en la voz de aquel maestro encantador que fuera el maestro Bourgois. Bueno, sin llegar a eso, que también el amparo tiene sus enormes problemas de construcción y sobre todo de operación. Bueno, el amparo está siempre a salvo, pero este campo ganó para bien que el derecho a acceso a la información no sea más una súplica, sino sea una exigencia concreta. Yo le llamo incluso reclamo informativo, no le llamo con el seudónimo, o con el eufemismo, perdón, de derecho de petición o solicitud de acceso, como solicitud. Desde luego así se llama y así se debe respetar. Yo le llamo reclamo informativo. Y para cerrar, quiero pues entonces recordar, hoy hay dos enemigos nuevos que ya existían desde hace 15 años, el rodaje de estas instituciones en el país. La inexistencia, que es la que nos lleva a la puerta del vacío. Yo quiero esta información, la necesito, la exijo, la necesito y la quiero, o solo la quiero. Ojo, a lo mejor no la necesito, y a lo mejor la quiero solo, como decía Sabines, para tirarla, en términos de la metáfora esa bella de su poema. Incluso, dice, te doy el amor que tengo para que lo tires. Bueno, incluso para tirarla, la exijo, la quiero y la quiero ahí. Y entonces el Estado, que siempre ha sido calculador, refractario y además opaco por excelencia, el Estado siempre se consideró un asunto de los entendidos y de los que lo hacían, los operadores políticos de máximo nivel, que incluso gravitaban y acorazaban la información. El Estado es realmente una creación acorazada y volvió a hacerlo ahora que las instituciones, por la inseguridad para entrar en ellas, el ciudadano cada vez entra menos en ellas, porque además ya no puede hacer virtualmente, y esa es la gran ventaja de las tecnologías de la información que también están ahí en el campo académico. Para dejar a Julio, solamente quiero recordar, hoy por hoy hay dos claves que nos afectan. La inexistencia se ha vuelto a robustecer. Ya habíamos logrado, a pesar de no haber una ley general de archivos, que ya la hay, apenas este año se logró, mucha información que ya existía de repente no aparece. Pues busca, pero no lo busco, como digo el no lo encuentro. Esa es inexistencia y es, hay que decirlo, ligeramente se vuelve otra vez a decirle al ciudadano, pues no la encuentro. Y con ello la carga de la prueba otra vez encima al pobre para que siga batallando. Y la otra es la incompetencia, que no me refiero necesariamente a que no haya capacidad en el sujeto obligado, me refiero a capacidad para funcionar como debe ser, sino que dice, a mí no me toca. Oye, pero secretario de Salud, te estoy preguntando por los índices de diabetes y de los problemas de obesidad en el país. No me toca. ¿Cómo que no te toca? No, eso le toca a un instituto creado exclusivamente para la diabetes. No. Te toca. Ese la procesa, ese hace otras cosas con él, pero te toca. ¿Cómo que no te toca? Te toca y lo tienes que entregar. Bueno, dejo aquí para provocarlos. No solo vine a decirles que se ven mucho mejor sin la lucha, que finalmente, pero sobre todo dejo de decirles que son ustedes un grupo estupendo de jóvenes que tienen que llevar, como ya lo dijo la maestra, la entidad y la identidad anáhuac para demostrar categoría y categoría superior, ahí donde se pongan y se planten en el muy aguerrido campo de la competencia profesional. Pero desde ahora se logra hacer la diferencia. Yo quiero, como Julio seguro lo hará, darles al menos un acicate para que vayan, primero ejerzan su derecho a saber, pregunten, porque el que pregunta no se equivoca. Gracias. Le hicimos un coloquial, dice, no habla de derecho. Me van a dar unas patadas aquí saliendo. Muy didáctica y muy interesante la participación del doctor Francisco Javier Acuña, quien de manera muy puntual nos señala la diferencia entre la calidad de la información frente a la calidad del acceso a la información. Y precisamente a lo que aspiramos los institutos de transparencia es facilitar el acceso a la información para la ciudadanía y potenciar esta cultura de la transparencia de la que hemos estado hablando. Realiza también un recorrido histórico, nos habla sobre el origen del acceso a la información en México, hacía referencia a cuando surge la reforma al artículo 6º constitucional en el año 1977 y bueno, cómo ha ido evolucionando la transparencia en México.
A continuación voy a dar el uso de la palabra al doctor Carlos Cabrera Beck, docente e investigador de esta universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, Campus Norte, y es autor de diversas obras, teniendo como líneas de investigación principal el derecho constitucional y el derecho administrativo. Le cedo el uso de la palabra, doctor. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Distinguidos miembros del presidio, distinguidos maestros que nos acompañan, apreciados estudiantes, nosotros sentimos que nuestra obligación actual es trabajar por México, desde nuestras respectivas trincheras, en una etapa especial y de profundos cambios internos e internacionales. También es nuestra obligación hablarles a los futuros abogados y a los actuales sobre la importancia del cumplimiento de la normatividad y de tener conciencia jurídica, que se ha perdido. Se ha erosionado la conciencia jurídica. Hablar de ciudadanía es hablar de cosa seria. Es algo muy importante que a todos los aquí presentes, mayores de edad, nos concierne. Es algo también que la mayoría de los ciudadanos no tiene claro y que a muchos ni siquiera les importa. Lo demuestran así, entre otros indicadores, los altos índices de abstencionismo, por citar un ejemplo. Por eso, tal vez, nuestro país no ha logrado consolidar su identidad nacional, su unión, a pesar de tener por comprobado que los estados que sí se han unido en procesos políticos visionarios, que no han sido casuales, se han fortalecido y han prosperado. Por eso nuestra nación sigue siendo un estado dividido, ideológica, económica y políticamente. Un estado subcapitalizado, y siendo uno de los 20 países más ricos del mundo por su simple Producto Interno Bruto anual, es al mismo tiempo una fábrica millonaria de pobres. Las reflexiones sobre ser ciudadano, un auténtico ciudadano mexicano, resultan entonces de una gran importancia. Los derechos políticos son derechos públicos de larga gestación histórica, que empiezan a concretarse genéricamente con el tránsito del pueblo nacional de súbditos a ciudadanos, precisamente con la transformación hacia el Estado constitucional. Entendemos que la ciudadanía responde también a la evolución activa de la nacionalidad. Primero se es mexicano, luego ciudadano. Es decir, a su plena vinculación y capacidad de ejercicio, asumiendo las facultades y obligaciones que al ciudadano le son inherentes. La primera de ellas, el derecho al voto, así como otros importantes derechos políticos de participación ciudadana. El derecho a ser elegido, a participar en organizaciones y partidos políticos, a participar en las estructuras representativas y gubernamentales, a manifestarse en asuntos políticos, a ejercer políticamente el derecho de petición, a iniciar leyes, etc. La ciudadanía no es un concepto abstracto, ni teórico, ni ideológico. Se trata de una realidad social, de una vinculación política y jurídica. Es una clara manifestación del ser social nacional, un importantísimo derecho en términos jurídicos, y representa una estrecha vinculación con los asuntos que atañen a la marcha del Estado del que uno es parte. Implica, por lo tanto, una seria responsabilidad. La escueta definición que nuestra Constitución incluye respecto al ser del ciudadano contiene, sin embargo, muchos aspectos que se deben considerar.
Nuestra legislación es generosa al otorgar los derechos ciudadanos a partir de los 18 años y es estricta al establecer que quien la posea y la ejerza tenga un modo honesto de vida. No es casual este último requerimiento. Nos está diciendo que la nación no quiere como ciudadanos a delincuentes ni a parásitos, es decir, personas sin ningún compromiso con su Estado nacional y que no hagan nada por este último. Confirma en el sentido apuntado la propia Constitución en su artículo 38 al establecer como sanción la suspensión de la ciudadanía a quienes, por ejemplo, estén sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal. Simplemente, y siendo muy breves, mencionaré los principales derechos constitucionales del ciudadano. Votar. Votar es un derecho, pero también que es una obligación. Ahorita lo vamos a revisar esto. Poder ser votado, tratar los asuntos políticos, ejercer el derecho de petición, ser nombrado para cualquier cargo público, iniciar leyes, votar en las consultas populares. Son obligaciones de los ciudadanos, artículo 36 de la Constitución vigente, inscribirse en el catastro municipal. Ahora que se está debatiendo otra vez el tema de los recursos económicos de los municipios, ¿verdad? Que fue un tema también largamente larvado en la misma época en que se hizo la reforma al derecho a la información con el presidente López Portillo. También se debatía sobre los recursos financieros del municipio, que el constituyente quiso que fuera libre y autosuficiente económicamente. Porque ¿quién creen que cobraba los impuestos municipales? Los estados. El que ahora los tengan los municipios fue un logro, y a ver si no se convierte, en opinión de algunos, otra vez en un retroceso. Fíjense, votar, artículo 36, es un derecho, pero es también que la primera obligación y la más simple y la que menos se cumple, fíjense, por muchos ciudadanos nominales. Votar es una obligación. Desempeñar los cargos de elección popular, consejiles, las funciones electorales y dice todavía la Constitución, las de jurado. Es decir, desde el punto de vista constitucional, desempeñar un cargo de elección popular que es también no un botín, no un objetivo patrimonial de personas que así lo convierten, es una obligación. Fíjense, es diferente la perspectiva constitucional a las realidades que vivimos, ¿verdad? Estas obligaciones están contempladas también en forma inversa en el artículo 38. Bueno, alistarse en la Guardia Nacional, etcétera, ¿no? Registrarse en el Registro Nacional de Ciudadanos, del cual se deriva posteriormente el padrón electoral y la famosa credencial electoral, ¿verdad? Que muchos utilizan para otros fines, menos para los fines fundamentales que tienen. Es muy interesante que el artículo 38, para muchos que piensan que el no votar es una obligación imperfecta en cuanto careciente de sanción, dice expresamente: la ciudadanía se suspende por incumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones impuestas por el artículo 36. Si yo dejo de votar sin tener causa justificada, constitucionalmente hablando, se me puede suspender la ciudadanía. Cosa que yo haría desde el antes IFE, hoy INE. Yo lo haría, lo propongo. ¿Para qué queremos una masa de ciudadanos nominales que no tienen ningún interés, ni siquiera en cumplir su primera obligación, votar?
como si el estado en el que nacieron y al que se encuentran vinculados y del que obtienen sus ingresos les fuera completamente indiferente. Por estar bajo proceso criminal, durante la extinción de la pena corporal, es decir, una persona conserva sus derechos patrimoniales, civiles, familiares, mas no los ciudadanos, si saben eso, ¿no? De hecho, los jueces sí suspenden en los autos de formal prisión, sí suspenden al ciudadano de sus derechos ciudadanos. Por vagancia o ebriedad constitucional. Bueno, los de la Constitución, me permitiré un comentario liberal de la Ciudad de México, dirán que son palabras antiguas y ellos les pondrían una rosada expresión, ¿verdad? Por vagancia o ebriedad constitucional. ¿Pero qué está diciendo esto? Está diciendo: yo no quiero vagos, yo no quiero improductivos, yo no quiero gente no comprometida, yo necesito ciudadanos proactivos, preocupados por la marcha de su Estado. Eso es lo que dice la Constitución, ¿eh? Y por sentencia ejecutoria. Reflexionen sobre esto. Vinculando lo anterior con el encuentro por la transparencia, los órganos de información son imprescindibles y pueden ser importantes agentes del cambio positivo, en tanto que los ciudadanos, para hacerlo correctamente, deben de estar también bien informados. Muchas gracias. El doctor Carlos Cabrera hace una reflexión referente a la ciudadanía establecida en el artículo 35 constitucional, pero haciendo referencia a los derechos, pero también a las obligaciones que tenemos como ciudadanía y vinculando la ciudadanía con la transparencia. A continuación voy a ceder el uso de la palabra al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, quien actualmente es presidente del INPO Ciudad de México, del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Es también profesor del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde es egresado y en donde obtuvo la medalla Alfonso Caso. Sin más, por el momento cedo el uso de la palabra al maestro Bonilla. Muchísimas gracias, amigos. Muy buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todos son estudiantes de Derecho? ¿Hay de otras materias, de otras disciplinas? ¿De qué materias? ¿Ciencias políticas? ¿Economía? ¿Administración? ¿Administración pública? ¿Qué más? ¿Inteligencia? Muy bien. ¿Qué más? Un poco para saber a quién voy a dirigir este mensaje, cómo lo voy a dirigir. Porque como dijo mi amigo el doctor Acuña, tenemos esta beta académica de estar todas las mañanas dirigiéndonos a alumnos del posgrado en Derecho. Y muchas veces el lenguaje, aunque ya se modificó, sigue siendo y tiene un peso muy específico con relación a este desarrollo jurídico que hemos tenido a lo largo de ya muchas décadas. Y sin embargo, hay que decir que a lo largo de las últimas generaciones, y quiero situar 2011 como una ruptura del paradigma en materia del derecho en nuestro país, que fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos al artículo 1 constitucional. Se rompió, digamos, este paradigma que más bien nos vinculaba con la tradición romano-germánica del entender el derecho, ¿no? Para cada día acercarnos más a una visión de carácter mixto, en donde podamos entender al derecho como lo entienden también los anglosajones. Sin embargo, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso que ha complicado el entendimiento del derecho y su aplicación. Ha existido naturalmente una serie de resistencias, no solamente en las instituciones, sino en la propia comunidad que tradicionalmente fijaba justamente un parámetro definido a lo largo de casi un centenio de años como el Estado de Derecho. Hoy me parece que esta conceptualización de Estado de Derecho ha sido rota. Hoy vivimos, como bien quien me antecedió ha señalado, en un Estado constitucional y democrático de derecho. Y para que un Estado constitucional y democrático de derecho viva, se perfeccione, se materialice y crezca de manera intensiva,
se necesita naturalmente tener al menos dos grandes elementos, de acuerdo con Gustavo Zagrebelsky, un juez constitucional italiano, muy importante en materia de interpretación jurídica y de argumentación jurídica de esta nueva época del derecho, que es el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y la división tradicional de los poderes, más una división de poderes que ya no necesariamente es la tradicional, sino que crea y recrea en espacios diversos una serie de atribuciones que originalmente tenía el Ejecutivo y que en México los conocemos como órganos constitucionalmente autónomos. Y ahí estamos ubicados nosotros, el Instituto Nacional de Transparencia y sus réplicas subnacionales, en el caso de la Ciudad de México, el Info Ciudad de México. Somos un órgano constitucionalmente autónomo que tiene una naturaleza, digamos, muy singular, doctor Acuña Llamas. No solamente el del acceso a la información pública, sino el de la protección de los datos personales. Y ahí entra la complejidad para materializar el desarrollo y el diseño, incluso normativo, de nuestras instituciones. Porque, si bien es cierto, nos vinculamos directamente con el poder y el ejercicio que tiene la gente y la sociedad para conocer los asuntos públicos, visualizar de manera transversal qué están haciendo nuestros gobiernos, y ya no me refiero solo, como bien señaló el doctor Acuña, a lo que hace el Ejecutivo, sino a lo que hace el Legislativo, a lo que hace el Judicial, y con la reforma de 2015, ¿qué creen? Ampliaron el espectro en materia de transparencia para nuestros órganos autónomos y esa capacidad social o ciudadana que tienen para el control del poder. Y ahora también tenemos atribuciones en materia de partidos políticos, fideicomisos y sindicatos. Y bueno, el Instituto Nacional de Transparencia tiene más de 800 sujetos obligados. En la Ciudad de México teníamos 143. Eso significa un gran cúmulo, un gran trabajo para todos nosotros. Pero quiero decirles que me siento muy honrado, muy dichoso de hoy estar en esta casa de estudios. Para quienes somos universitarios de corazón, seamos de la sede que seamos y de la universidad que seamos, la universidad, concebida desde Heidelberg hasta Salamanca, atravesando por Bolonia, siempre fue entendida como eso, la universalidad, la totalidad y la comunidad, la que nos brinda la posibilidad de tener, como acaba de señalar el doctor Carlos Cabrera, de generar en la sociedad agentes de cambio activos, críticos y funcionales para nuestra sociedad. Es así que me voy a intentar ceñir a los dos aspectos que nosotros como institutos de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos, en la Ciudad de México se nos agregó, además porque nos viene muy bien el tema de rendición de cuentas. ¿Qué significa la transparencia en pleno siglo XXI para ustedes y para nosotros? Para la sociedad en su conjunto, para nuestra república y para nuestro desarrollo y consolidación democrática. Ya Norberto Bobbio, en su mejor momento de desarrollo teórico, señalaba que la transparencia en democracia es el ejercicio del poder público en lo público. Y ese mensaje es muy poderoso, porque las grandes cajas negras que permearon prácticamente todo el siglo XX en nuestro país tienen que irse transformando en algunas cajas que intenten convertirse en cajas de cristal. Eso va a ser un trabajo que no solamente involucra a la sociedad, involucra a las instituciones en un esfuerzo también transversal. Porque, como bien se señaló anteriormente, el derecho al acceso a la información pública, de manera muy desafortunada para nuestro país, durmió el sueño de los justos durante casi 30 años, y hay que decirlo. La gran reforma política, que después se convirtió también en electoral de 1977, agregó al texto constitucional el siguiente renglón: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Y se quedó ahí. El texto constitucional no tuvo ningún desarrollo reglamentario ni institucional para hacer efectivo un derecho tan importante para cualquier democracia en el mundo. México, a lo largo de casi 40 años, se dedicó justamente
a la consolidación de un régimen que pudiera garantizarle a la ciudadanía la democracia adjetiva, la democracia instrumental, la democracia que le permitiera tener certeza de que cuando fuera a votar, ese voto iba a ser libre, secreto, directo, universal, etc. Pero para lograr eso como mexicanos nos llevó, insisto, casi 30 años y 40 en su proceso de consolidación. La primer gran alternancia en nuestro país, todas y todos ustedes lo saben, en materia federal, fue hasta el año 2000. Después de 1977 tuvimos que esperar un largo periodo de liberación económica, política y electoral para lograr que una fuerza opositora al régimen hegemónico de ese momento llegara al poder. Y a partir del año 2000, entonces sí, se empezaron a tomar las medidas de base reglamentaria e institucional que le dieron posibilidad al ejercicio del acceso a la información pública de existir, de materializarse y de convertirse en una garantía que le permitiera a la gente tener acceso a la información pública, en ese momento, como atinadamente señala el doctor Acuña, del Ejecutivo. Incluso en eso estábamos limitados. No volteábamos a ver al Poder Legislativo, no volteábamos a ver al Poder Judicial, mucho menos a los sindicatos, mucho menos a los partidos políticos, mucho menos a los fideicomisos. Tuvimos una gran reforma que consolidó instituciones importantes para nuestra democracia. Si ustedes les pregunto objetivamente si han escuchado sobre el INAI, ¿cuántos me dicen? Levanten la mano, ¿cuántos conocen al INAI? Objetivamente. Ahora si les pregunto, ¿cuántos conocen al Instituto Nacional Electoral, al INE? Exactamente, ese es el parámetro de la exigencia que tuvimos en este largo periodo como sociedad. Privilegiamos consolidar nuestra democracia adjetiva y qué bueno. Hoy hemos logrado en nuestro país, a lo largo de estos ya 40 años, una serie de alternancias en el poder, pluralidad política en el poder. Casi el 90% de las entidades federativas en la República Mexicana ha vivido alternancias en el poder, salvo el Estado de México. Y sin embargo, nos faltan temas por consolidar, y me refiero a la democracia adjetiva, a la democracia instrumental. Hoy el gran debate es lograr la democracia sustantiva, que además empuja, y con mucha fuerza, la reforma constitucional del 11 de junio de 2011, que convierte al Estado mexicano en un Estado constitucional y democrático con una serie de fortalezas. La reforma de 1994 al Poder Judicial, la primer gran diversidad de poderes en la Cámara de Diputados en el 97, la alternancia en el Poder Federal en el 2000, me parece que configuran materialmente lo que muchas veces necesitábamos como mexicanos. Que se garantizara ese voto, ese derecho libre y directo de todos los mexicanos. Eso me parece que está ahí, y ya lo logramos de manera adjetiva. ¿Qué tenemos que hacer ahora como mexicanos? Consolidar un régimen democrático en lo sustantivo, en donde los conceptos o la conceptualización, incluso de control al poder y de control democrático, se vivan. México tiene un desarrollo institucional y constitucional muy fuerte. Tenemos mecanismos y garantías de control al poder muy intensas, que van desde el juicio de amparo hasta el juicio para la protección de los derechos político-electorales, atravesando por las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y, como acaba de señalar también el doctor Llamas, el doctor Acuña, la posibilidad que tenemos nosotros vía un recurso, solicitud, para que el poder nos informe sobre cómo se ejercen determinados recursos, en qué se ejercen, quién lo opera, cuáles son los alcances, etcétera. El reto que tenemos hoy de frente como comunidad, y me refiero como universidad, sea cual seamos, es mantener una visión crítica y objetiva sobre el desarrollo institucional, democrático y constitucional que tenemos en México. Y es nuestro deber mantener los alcances y el desarrollo institucional que hemos logrado como mexicanos. Ayer yo justamente le decía
a mis alumnos del posgrado en Derecho. No nos dejemos avasallar por la pura opinión política. Nosotros como abogados tenemos el deber de hacer valer y defender la Constitución, las leyes y los reglamentos. Tenemos esa capacidad de interpretar, de reinventar y de reescribir nuestra propia historia. Tenemos mecanismos y garantías de protección que tenemos que hacer valer en cualquier momento. Y por si fuera poco, el diseño institucional de nuestro país ha dado saltos de calidad importante. Se han creado en los últimos 10 años y están en proceso de creación otros sistemas que blinden a las instituciones y a la sociedad frente a otros grandes fenómenos, como es el fenómeno de la corrupción. Y siendo este un encuentro de ética, transparencia y ciudadanía, hay que hablar también sobre corrupción, porque es la versión opuesta a cualquier acción de moral y ética en el servicio público y en el servicio privado. México, como todos ustedes saben, vivió un proceso muy complejo en los últimos 19 años, en donde, cuando llegó la democracia en la primera gran alternancia en el Ejecutivo en 2001, nos encontrábamos ubicados, según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, en el lugar 51 de 180 países evaluados. Claro, el 180 es el país peor evaluado. México ocupaba el lugar 51 en el año 2001, el año de la alternancia, un lugar muy digno, muy decoroso para un país que estaba viviendo un tránsito democrático rumbo a su consolidación. Pero algo sucedió en este periodo entre 2001 y 2018 que es muy interesante para quien lo quiera leer. Lo documenta muy bien Héctor Aguilar Camín en un ensayo que tiene que se llama El Nocturno de la Democracia. Ahí está la justificación de qué sucedió en México en este largo periodo de 2001 a 2018, porque el 2018 es el único año de la medición. Ya va a llegar diciembre y seguramente Transparencia Internacional tendrá otra vez la evaluación de los 180 países. Pero me refiero a 2018 porque es el último año de la medición de Transparencia Internacional. En el lugar 51 quedamos que estábamos en el lugar 51. ¿En qué lugar creen que nos ubicamos en 2018 de 180 países en materia de percepción de la corrupción? En el 138. Caímos, aunque parece un eufemismo, en caída libre. Tuvimos una caída libre en materia no solamente de percepción de la corrupción, sino de la corrupción hecha y materialmente verificada. Es decir, hoy nos encontramos desafortunadamente más cerca de Zambia, que es el país peor evaluado, que de los países escandinavos en Europa, que son los mejor evaluados. Ese es el reto que hoy tenemos nosotros como sociedad e instituciones, cuando me refiero a que tenemos que consolidar nuestra democracia. Y para eso, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que le da vida y forma a una articulación de instituciones que ya estaban ahí, pero que están reforzadas en la reforma constitucional y en las leyes reglamentarias para que actualicen hipótesis e impongan sanciones y prevengan acciones en materia de combate a la corrupción. Con esto termino. El Sistema Nacional Anticorrupción articula a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, ahí tiene una silla nuestro querido amigo y presidente del Instituto Nacional de Transparencia, el Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados anticorrupción que están por ser designados, no sé cuándo, y el fiscal anticorrupción. Naturalmente, la cabeza, la presidencia lo ocupa sociedad civil, de personajes emergidos de sociedad civil, y tiene una secretaría ejecutiva que, como dice Mauricio Merino, es una especie del Coneval del Sistema Nacional Anticorrupción, con la esperanza que se vaya reconstruyendo este largo periodo en donde la corrupción incidió directamente en nuestro país, en nuestra sociedad, desafortunadamente en un proceso que llamaba o tenía o hacía un llamado a la esperanza en términos de democratización. Porque cuando un país se democratiza y genera alternancias de manera pacífica, implica también desarrollo económico, político, cultural, social, científico, etc. Es lo que hoy tenemos que hacer vivir nosotros como mexicanas y como mexicanos. De manera paralela, y cierro con esto, se crean el Sistema Nacional de Fiscalización. Tenemos nosotros, y ocupamos un espacio
en el Sistema Nacional de Transparencia, y con la entrada en vigor de la Ley General en materia de archivos, se va a acercar un círculo que espera ser virtuoso para las instituciones, para la sociedad y para nuestro país, en materia no solamente de control y regularidad democrática, sino de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. No dejemos de ser críticos, no dejemos de observar nuestra realidad, no dejemos de incidir en nuestra realidad. Ustedes, como jóvenes estudiantes de esta gran universidad, tienen esta gran posibilidad y capacidad. Hagámosla juntos, desdibujemos juntos una fórmula tan regresiva que ha afectado tanto a nuestro país, que fue poder, corrupción e impunidad, y que sea por el bien no solamente de nuestra comunidad en inmediato, sino de nuestro país y de su democracia. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la ponencia de sí, muchas gracias al comisionado Julio César Bonilla por la participación que tuvo. Entonces, por cuestiones de tiempo, han sido muy interesantes las preguntas. Llegan algunas preguntas, si están de acuerdo, las contestaremos vía correo electrónico, también por el respeto a los alumnos que se encuentran presentes. Y bueno, con esto tenemos un encuentro bastante nutrido, un encuentro por la transparencia. Si gustan en algún momento acercarse a los ponentes al finalizar para alguna respuesta en concreto. Agradecerles mucho su participación, agradecer mucho a los ponentes y agradecer mucho a la Universidad Anáhuac por abrirnos las puertas en este encuentro por la transparencia y en este recorrido que estamos realizando en todas las universidades del país. A continuación vamos a entregar los reconocimientos a cada uno de los ponentes. Empiezo con el doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Muchas gracias. Fuerte aplauso. Al doctor Carlos Germán Cabrera Beck. A la doctora Heréndira Salgado Ledesma. Y al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. El maestro Rodrigo Aristides Guerrero García.